El problema de alimentar al legionario en campaña, pues es que hay que proporcionar alimentos a un colectivo muy numeroso. Hay que tener en cuenta que un ejército romano que podía tener 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 combatientes. Es decir, estamos hablando Sí, sí. de contingentes mayores que la mayoría de las ciudades de la época. Un colectivo muy numeroso, durante periodos relativamente prolongados de tiempo. Las campañas ya sabemos que se hacen sobre todo en época estival, pero duran, bueno, a veces duran años seguidos, pero al menos duran meses, ¿no? O sea, periodos largos. Muchas veces los ejércitos despliegan en territorios que ya han sido devastados por la guerra, en los que realmente es muy difícil encontrar recursos, porque bueno, otros ejércitos ya prácticamente los han esquilmado. Que un ejército, un gran ejército, durante un periodo prolongado de tiempo no puede alimentarse solamente de lo que tenga. Tiene que tener otros medios un poco más elaborados de suministros. Si no, está abocado probablemente pues al fracaso. Entonces, bueno, además, la alimentación del legionario no vale cualquier alimento. ¿Por qué? Porque tienen que ser alimentos que cumplan sobre todo dos características: que sean relativamente fáciles de transportar, lo cual ya descarta muchas cosas, y que que tengan una buena conservación. El gran problema de la alimentación en la antigüedad es la conservación de los alimentos. Claro. Es un problema que prácticamente no se soluciona pues hasta la Primera Guerra Mundial, en que se generaliza el uso de la lata de conserva, y eso es una revolución. Sabemos que el legionario romano, por los restos que se han encontrado de legionarios, pues que no era demasiado alto. O sea, la estatura media andaría por el 1,70 m. Sí, por ahí. Andarían por 65, 66 kilos de peso. Son normalmente varones jóvenes de unos 30 años. Muchos morían antes de llegar a una edad más longeva. Y que realizan pues, bueno, una actividad física muy intensa. Luego comentaremos algo. Al legionario romano, a las mulas de Mario, se les exige un esfuerzo físico extraordinario. Entonces, bueno, se ha calculado que al menos necesitarían entre 3.000 y 3.500 calorías diarias. Que tampoco es mucho, porque hoy en día, por ejemplo, en un ejército moderno, considera que un soldado en operaciones puede necesitar hasta 4.000 o incluso 4.500 calorías diarias. La base de esa dieta del cibo castrorum, que se llamaría en latín la dieta del legionario en campaña, pues es el grano. El grano, aquí tampoco hay consenso entre distintos autores, pero proporcionaría entre el 75 y el 90% de esas 3.000, 3.500 calorías que necesita el legionario romano. Es decir, es la base de la alimentación. Y el grano tiene algunas características que lo hacen muy bueno desde el punto de vista logístico. El grano no es un alimento perecedero, a corto plazo menos, es decir, se conserva relativamente bien, es también relativamente fácil de transportar, fácil de almacenar, y el ejército romano sí que tenía una gran ventaja, que yo sepa, pues probablemente es el único ejército que lo hace, que es que los propios legionarios cocinaban su comida. Es decir, al legionario romano se le suministra el cereal, el trigo, en grano. Pero algo que metió en la carga que tenía que llevar la mula contubernial, esa mula de cada 8 legionarios, era una muela para moler el maíz, el trigo, perdón, es que se me va el maíz porque soy asturiano y aquí mucho. el trigo, no. Cuidado, que el maíz no estaba todavía en Europa, ya lo sé yo. Sí. El trigo, hay que esperar al descubrimiento de América. Sí. No, lo que sí que había que era la espelta, eso sí que había y se tomaba bastante. El trigo, ¿no? Había que molerlo en esas piedras contuberniales y posteriormente, aquí es algo que en tu libro también lo explicas un poco, era el tema del horno, ¿no? Es decir, cómo se hacía el pan en eso, ¿no? Sí. Me imagino que en algunos momentos se haría como ese pan tipo tortita, es decir, que se lo puedes hacer en un sartén sobre la piedra, pero cuando estaban en más tiempo llegaban a hacer unos hornillos como de barro, hasta que se hicieron hornillos portátiles en época imperial
para llevar, digamos, cada mula, llevar un horno para esos 8 soldados. Es decir, ya tenían como lo que nosotros podemos decir vulgarmente un camping gas, ¿no? Es decir, cada tienda de campaña, porque eso era un contubernio, era una tienda de campaña, tenían su propia cocina portátil. De tres maneras. De tres maneras. Una es un poco lo que ya has explicado tú, es decir, elaborar pan con ese grano. El contubernio dispone de un molino de mano, una muela, una piedra con la que poner, que es el mola manuaria, con el que convierten el grano en harina. Es una operación bastante trabajosa. Se calcula que la reacción de un contubernio podría suponer unos 100 minutos de trabajo de moler el grano para obtener la harina. Y con esa harina se amasa con agua, se obtiene una masa, probablemente le echarían algo de levadura o no. Y inicialmente esa torta que se elabora se cocinaba en las mismas fogatas del campamento, de una forma muy rudimentaria. Como has comentado, con el tiempo llegan a llevar una especie de horno portátil que les permite pues, cocinarlo con un poquito mejor de calidad. Y cuando el ejército estaba estático, por ejemplo en un asedio, sí que se tiene constancia de que los legionarios fabricaban unos hornos más o menos permanentes en los que horneaban el pan pues, con un poquito más de comodidad, ¿no? Pero bueno, en principio, por lo menos al principio, se tienen que conformar con hornear estas tortas de pan en las fogatas. Hacían una torta para todo el contubernio, que luego dividían en 8 porciones, y esa era su comida principal. Tenían otra forma de consumir el grano, que era en forma de lo que llamaban pulse o pulmentum, que esto es parecido a lo que has dicho antes. Sí. Una especie de gachas o de papilla que se hace con harina, mezclándola pues bien con agua, con aceite, con leche, si tuvieran la oportunidad de hacer de la leche, que no sería muy normal. Y esto es mucho más fácil de elaborar y además nos requiere disponer de una fogata. No. Y todavía tenían los romanos una tercera manera de comer el cereal, el grano, el trigo. Bueno, los soldados romanos normalmente comen trigo, salvo en ocasiones muy puntuales en que se sabe que comían cebada, que era más bien como un castigo. Sí, porque la cebada en Roma era como la comida de los caballos. De los animales, ¿no? Sí. Pero a veces a una unidad se le castigaba a alimentarse con cebada en vez de con trigo. Sí, de hecho, era casi el castigo que, Víctor, que se daba a las unidades que se les echaba del campamento. Sí, efectivamente. Aparte de la vergüenza que suponía estar fuera del campamento, pues se les obligaba a comer cebada. Bueno, pues otra forma de comer el trigo es lo que se llama el bucelatum. El bucelatum eran una especie de galletas. Es un pan, un bollo de pan, una masa de pan cocida 2 veces. Al cocerla una segunda vez, ¿qué se conseguía? Pues se eliminaba buena parte del agua que tiene el pan. Entonces se disminuye el tamaño, se disminuye sensiblemente el peso, hasta 2/3 podía pesar menos, pero no el valor nutritivo. Entonces, estas galletas, como todas las galletas estas de doble horneado, ¿no? Estas las marineras o lo de los tercios, al final había que mojarlas en algo. Me imagino que lo mojaban en el vino. Solo la podían consumir, efectivamente, mojada en agua, en aceite, en vinagre. Es que el bucelatum ya no es una cosa que pueda preparar la legión cuando está en campaña. Claro, esto eran los previos. Claro, tiene que ser previamente en unos hornos adecuados, en una ciudad. Y la explicación es simplemente que como el soldado romano, el legionario romano, como hemos comentado, muele él mismo el grano y obtiene la harina él mismo. Claro, molían el grano y obtenían harina, pero lo que ya no hacían era tamizar la harina. Vale. Entonces no eliminaban el salvado. Entonces el panis militaris, el pan que elaboraban con grano, era un pan integral. Integral de lo bueno. Un pan integral.
pues ya sabemos que tiene muchas ventajas, que seguramente el tránsito intestinal de los legionarios pues, funcionaba bien, Sí. pero la fibra que proporciona el salvado no la digiere el cuerpo humano. Entonces, de esos 1100 gramos, pues había una parte importante que no se digería. Por eso tenían que consumir una cantidad mayor. Bueno, pues esta es la principal alimentación del legionario. Pero claro, es una alimentación muy pobre en muchos aspectos. Es decir, proporciona calorías, proporciona hidratos de carbono, muchos hidratos de carbono, pero no proporciona proteínas, no proporciona apenas vitaminas, no tiene grasas. Es decir, un legionario que se alimentase solo de esto, Sí, bueno, sí, probablemente en poco tiempo acabaría enfermando. Sí. Se necesita comer algo más. ¿Y qué es ese algo más? Pues vamos a ver un poquito qué artículos come el legionario romano, además de, o digamos, para complementar esta dieta basada en cereal. Pues sabemos, no lo sabemos con absoluta certeza porque todas estas cosas son un poco especulativas, pero sí sabemos, porque hay distintos autores clásicos lo comentan, que por ejemplo consumían laridum. El laridum venía a ser una especie de panceta. Es un cerdo salado, que bueno, tiene la ventaja de que se conserva relativamente bien, se puede conservar bastante tiempo y que proporciona esas grasas animales que no tiene la alimentación, que no tenía la alimentación del legionario, y podía hacer un poco más apetitosas, pues por ejemplo, ese pulmentum, esas gachas. También sabemos que comían legumbres secas, que ellos llaman fava, que serían fundamentalmente o judías o lentejas, son las que se citan siempre. Otras legumbres, como podía ser guisantes, garbanzos, parece ser que no se consumían habitualmente, o judías o lentejas. También se sabe que comían caseus, el caseus es queso que elaboraban los propios legionarios, eso sí está demostrado, en los campamentos romanos se han encontrado moldes para hacer queso, los propios legionarios fabricaban su queso. Otro elemento de la alimentación romana es la carne. Efectivamente, siempre que podían comían carne. Lo que pasa es que es muy difícil suministrar carne a un ejército en campaña en la antigüedad. Claro, la carne, aunque la sales, se conserva relativamente mal. Se conserva pocos días. Entonces, la forma que tenían, digamos, de acceder a carne fresca es que era normal que a un ejército de la época le acompañara un rebaño de vacas, normalmente es ganado vacuno o otro tipo de animales no seriales. Hay que tener que esta carne, estos alimentos, sería un alimento ocasional, es decir, no todos los días los legionarios comerían carne. En campamentos permanentes se sabe que además del ganado vacuno, que efectivamente lo consumían, los romanos tenían cierta preferencia por el ganado porcino. Por cultura, en Roma probablemente se comía más la carne de cerdo, pues en los campamentos de legionarios romanos de procedencia itálica se consumía mucho cerdo y poco vacuno. En los campamentos de auxiliares de origen britano o de origen germano se consumía mucho vacuno y poco cerdo. Y en Oriente, en Siria, en Judea, claro, hay vacas, no hay muchas. No, y cerdo. Y cerdos tampoco. Entonces, ¿qué consumían ahí como carne? Pues efectivamente consumían ganado ovino o caprino. O sea, bueno, pues estas aguas son aguas de dudosa potabilidad, ¿no? Y que consumidas directamente pues muchas veces provocaban pues enfermedades o trastornos gastrointestinales, porque bueno, pues son aguas que podían estar contaminadas con distintos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionaban esto los legionarios? Pues consumiendo el agua mezclada con el aceite. Era como el cloro nuestro. Lo que has citado, la posca. Entonces hacía un efecto parecido, un efecto desinfectante, de eliminar gérmenes. Luego también hacía que el líquido fuera más refrescante, el vinagre hace al agua más refrescante, más agradable de beber, y por tanto el legionario bebe más y se hidrata mejor.
Si el agua es desagradable de beber, al final bebe poco y al final acaba de... Sí. Bueno, pues lo que comentaba, ¿no? La posca, pues, la ventaja de que es refrescante, que es desinfectante. Bueno, el vinagre también es antiescorbútico, porque tiene vitamina C, que es una cosa que en la dieta romana faltaba y que proporciona pues ese ingrediente fundamental pues para evitar enfermedades como el escorbuto, que es una enfermedad muy típica de los tipos de la actividad, del mercado, que por falta de vitamina pues se debilitan y mueren por esta enfermedad. Y luego también, bueno, también tenía digamos, una ventaja el consumir el agua mezclada con acetón, que es que el vinagre es un supresor del apetito. En los campamentos hay frutos de melocotón, se encontraron uvas en Germania, es decir, hay mercado de productos de cierta calidad, sin duda ninguna. De hecho, el tema, me preguntaron en el chat, el pescado, por ejemplo, el salazón, ¿no? El bacalao y eso, el bacalao o lo que sea, ¿no? Es decir, o sardinas ahumadas, no entraría en la dieta del ejército en campaña, yo creo que no, por el tema... Por el problema que tiene de salud. O sea. No hay constancia de que no han pescado en campaña. Sí en guarnición. En guarnición sí que hay, bueno, se han encontrado restos, por ejemplo, de atún procedente de Cádiz en un campamento de Britania, y que se sabe que era de Cádiz por los recipientes en los que se han encontrado. Sí, van con el sello de la marca, sí. Que llevaban el sello. O sea, que se tomaban la molestia de atunes capturados en la zona de Cádiz, transportarlos hasta Britania para alimentar a sus legionarios. Por ejemplo, se sabe que comían ostras, a veces en campamentos que estaban a cientos de kilómetros de la costa. El legionario comía cuando le ordenaban que comiera, a toque de corneta, a toque de cornu o de bucina, 3 veces al día. Sabemos que comían por la mañana al levantar el campamento, estoy hablando en campaña. En un descanso que hacían durante la marcha, el prandium, la comida del mediodía, y por la noche, al llegar al campamento. Bueno, pues la única comida, digamos, la única comida en caliente, la comida más sustanciosa que tomaban era la cena.